Televisión Legislativa presenta TVN Noticias, emisión central con Belkis Sánchez. Jueves 5 de abril de 2018, amigas y amigos, saludos cordiales, bienvenidos a la emisión central de TVN Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información. Iniciamos. El Consejo de Administración Legislativa CAL se reunió esta mañana para, entre otros aspectos, requerir a los asambleístas de la Comisión de Relaciones Internacionales se convoquen para tratar de manera urgente los hechos registrados en la frontera norte. Más adelante tendremos el informe con nuestra compañera Lorena Espinosa respecto de los resultados de esta sesión que mantuvo esta mañana el Consejo de Administración Legislativa CAL. Mientras tanto, vamos con Mariela Logroño y justamente las impresiones por parte de los integrantes de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales respecto de este pedido que iba a ser tramitado esta mañana por el CAL. Adelante, Mariela, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. La situación en la frontera norte entre Ecuador y Colombia genera amplia expectativa en la Asamblea Nacional, más aún cuando la Comisión de Relaciones Internacionales tiene pendiente esta tarea, pues debería solicitar en los próximos días la presencia de varias autoridades para, desde la legislatura, apoyar a estas medidas que lleva adelante el Estado ecuatoriano. Para la asambleísta Soledad Buendía, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, hay que dejar de lado las tendencias políticas y permitir que la asambleísta Doris Solís se mantenga al frente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Porque más allá de los temas personales, yo creo que aquí hay un tema del país, hay un tema de frontera norte que es emergente. Miren, en el Ecuador nunca habíamos vivido esto, ¿no? En cambio, para el asambleísta Patricio Donoso, la situación es compleja, pues la titularidad de la Comisión de Relaciones Internacionales aún se mantiene en juego. Para ello, propondrá la creación de una comisión especial. Es la creación de una comisión especial en la cual deberán estar los miembros del CAL, porque si nosotros pedimos celeridad en este tema, tenemos que dar ejemplo, y frente a ello hemos de recibir al ministro de Defensa, al ministro del Interior, hemos de recibir al comandante de las Fuerzas Armadas, y aquella comisión especial que se formó para tratar la solución que debe dárseles a los 3 periodistas que están reos miserablemente. Frente a los diálogos que mantiene el Estado ecuatoriano con el hermano país de Colombia, para el asambleísta Héctor Muñoz es necesario solicitar de manera urgente el resguardo en la frontera, pues según dijo, solo existirían representantes ecuatorianos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahora, lo que sí hay que exigir al gobierno colombiano es que también tenga la responsabilidad de blindar la frontera como lo estamos haciendo nosotros desde acá, desde el Ecuador. En cambio, para el asambleísta René Yandún es necesario fortalecer las relaciones parlamentarias de Ecuador con Colombia. Para ello propondrá también una reunión de trabajo con los senadores. Bueno, la verdad que como asamblea nosotros lo que podemos hacer es insinuar que haya la reunión bilateral de nuestros colegas senadores de Colombia para exigir de que los gobiernos trabajen conjuntamente. Por informarles que para el próximo día martes estaría prevista la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, una vez que se resuelva este tema al interior del Consejo de Administración Legislativa CAL. Es la información que se genera hasta este momento. Muy buenas tardes. Gracias, Mariela, por tu reporte. Y ahora les contamos que el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, confirmó a través de su cuenta en la red social Twitter que fue recuperado el vehículo en el cual se movilizaba el equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado en la zona de Mataje, Esmeraldas, el pasado 26 de marzo. El secretario de Estado agregó que se intensifica la búsqueda de los compatriotas. Este jueves, además, trascendió que desde el Ministerio del Interior se confirmó que la detonación de un artefacto explosivo en Viche, Quinindé, se produjo en una torre de electricidad de la parroquia. A esto sumamos que el ministro de Defensa de Colombia, a través de su cuenta en la red social Twitter, felicitó a los ministros de Defensa de Ecuador, Patricio Zambrano, y a las Fuerzas Armadas en razón o tras la captura de los 4 sujetos sospechosos de esta detonación. Y allí también confirmó que una de esas personas es cuñada de alias Guacho. Según el ministro de Defensa de Colombia, se sigue trabajando de manera mancomunada con las autoridades
del Ecuador. Cabe destacar también que esta mañana se cumplió la primera reunión del Comité Nacional de Seguridad Integral Fronteriza en Latacunga. La Asamblea Nacional fue notificada este miércoles con el decreto ejecutivo número 349, mediante el cual el presidente Lenín Moreno renovó el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas por los graves hechos acontecidos que han incluido ataques contra miembros de la fuerza pública y han puesto en grave riesgo a quienes residen en el lugar, con el fin de precautelar el ejercicio efectivo de los derechos de la población. El documento además dispone la movilización en todo el territorio nacional hacia los cantones antes citados de tal manera que todas las entidades de la administración pública central e institucional, en especial las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia, deberán coordinar esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones para restablecer el orden y la seguridad ciudadana. También se suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, libertad de tránsito y libertad de asociación y reunión. Disponer las requisiciones a las que haya lugar para solventar la emergencia producida, también destaca este decreto. Esta renovación del estado de excepción regirá durante 30 días a partir de la suscripción del documento, es decir, desde el pasado 29 de marzo. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, señaló que su gobierno colabora con Ecuador en varios aspectos, como capacitación de policías y militares. Dijo también que están dispuestos a prestar ayuda en otras áreas, pero que es necesaria la firma de acuerdos con la Cancillería. Sobre los actos de violencia suscitados en la frontera norte, manifestó que este es un problema que afecta a toda la región. Yo noto las palabras de muchos de su gobierno que quieren avanzar con nuestra cooperación. Yo agradezco las palabras del presidente Moreno, que sí, cooperación con nosotros es algo que quieren hacer. En eso vamos a continuar. Por supuesto, tenemos que tener los acuerdos firmados. Hay varios tipos que estamos ofreciendo. Mayor entrenamiento, mayor cursos para los policiales y para los militares. Estamos ofreciendo más intercambio de información, pero con todo eso necesita concluir acuerdos que por varias razones históricas, no voy a entrar en eso, que no fueron firmados. En la penúltima jornada de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que reúne a más de 150 parlamentarios de todo el mundo, uno de los temas abordados en el grupo de seguridad fue el de la problemática en la frontera entre Ecuador y Colombia. Mi país vive una situación lamentable. Son 50 años de guerra en Colombia y hoy Ecuador sufre las consecuencias colaterales producto del conflicto, dijo el parlamentario andino Fausto Cobo. Este encuentro internacional que se realiza en la ciudad de Panamá, en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, se abordaron diversos temas, pero hay situaciones que comparten los países, como el desempleo, problemas económicos y seguridad. En estos asuntos, los parlamentarios creen que es necesario apoyarse entre parlamentos para construir herramientas que les hagan frente a estas problemáticas. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Seguimos con más noticias. Existe expectativa en la Asamblea Nacional por la llegada del proyecto de ley con el plan económico anunciado por el Ejecutivo. Varios asambleístas consideran que las reformas tributarias no afectarán a los ciudadanos con ingresos menores a los $100.000 al año. Aunque el plan económico fue anunciado por el Ejecutivo el pasado 2 de abril, en la Asamblea Nacional existe expectativa por el envío del proyecto de reformas en materia tributaria. Daniel Mendoza, del Movimiento Alianza País, señala que el texto, por su carácter económico, debería ser analizado por la Comisión del Régimen Económico. Bueno, hay que evaluar qué es lo mejor que puede hacer la Asamblea. En realidad es preocupante que exista una comisión donde su mayoría no respalde al presidente Lenín, y en una situación tan importante como es la situación económica que está atravesando el Ecuador y donde se requiere que el legislativo también tome decisiones concretas. Sin embargo, previo al inicio del primer receso legislativo del año, al interior de la Asamblea Nacional ya se anunció una posible reestructuración de autoridades.
En su momento, legisladores del movimiento Creo apoyaron un recambio en las comisiones legislativas, entre ellas la de régimen económico, que está integrada por legisladores del bloque denominado de la Revolución Ciudadana. Bajo ese escenario, Daniel Mendoza no descarta la conformación de una comisión ocasional que analice el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo. O avanzar con los diálogos con las demás bancadas en torno a la reestructuración de las comisiones. En cuanto al contenido del plan económico, el asambleísta Raúl Tello tiene una primera evaluación. De alguna manera resulta un plan positivo en la medida en que no hubo un paquetazo, pero que significa un cambio de rumbo, pero un cambio de rumbo fundamentalmente sesgado para beneficiar a los grandes grupos económicos del país. De acuerdo a la ministra de Economía y Finanzas, Mariel Sabiteri, el Ejecutivo enviará el proyecto de ley hasta la tercera semana del mes de abril. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y el gobierno nacional aspira a recibir 1.037 millones de dólares con la racionalización de 5 beneficios tributarios. La propuesta se enmarca en el plan económico anunciado por Lenín Moreno el pasado 2 de abril. Pero ¿cuáles son estos tributos revisados por el gobierno? Ricardo Bravo hizo las consultas. De acuerdo al plan económico propuesto por el Ejecutivo, al menos 5 beneficios tributarios serán racionalizados. En la actualidad existen 30 tributos. Con esta revisión, el gobierno nacional espera recibir 1.037 millones de dólares hasta el 2021. El detalle lo hizo la ministra de Economía y Finanzas, Mariel Sabiteri. Alrededor de 1.000 millones por año y tiene que ver con una reforma institucional y una optimización del gasto de las empresas públicas. Dentro de las 14 medidas de corte fiscal propuestas por el Ejecutivo, consta la eliminación del cálculo del impuesto mínimo, del anticipo del impuesto a la renta a partir del ejercicio fiscal del 2019. Para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Pedro Páez, esto generaría un impacto de 140 millones de dólares. No es que se le cobra 2 veces, sino que se le adelanta parte del cobro como un elemento que después va a ser contrastado con los informes finales, digamos, de ventas de la empresa y que permite, insisto, tiene un rol técnico muy importante en lo que tiene que ver con el control de la evasión y de la elusión tributaria. Durante una entrevista en el programa Tercer Debate, Pedro Páez pasó revista a otras medidas económicas, por ejemplo la remisión de intereses, multas y recargos para la pequeña y mediana empresa, así como la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. Es de las pocas medidas que tenemos en términos de lo poco que nos queda de espacio de política, de soberanía en el manejo del sector externo de la economía. Para esta última medida, el gobierno nacional propuso una excepción, siempre y cuando la balanza de pagos tienda al equilibrio. Las personas que cumplan con sus obligaciones se verán beneficiadas. Aquellas que no cumplan definitivamente no deben de hacer uso de estos beneficios. Con el plan de reestructuración de intereses para la pequeña y mediana empresa, el impacto generaría 602 millones de dólares y el plazo para la reestructuración de las deudas para este sector será de 2 años. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y con la finalidad de generar mecanismos efectivos de transparencia y buenas prácticas entre instituciones públicas, autoridades y ciudadanos, asambleístas de varias tendencias políticas y la Corporación Participación Ciudadana firmaron la denominada Coalición de Transparencia Fiscal. Les contamos de qué se trata. La coalición legislativa integrada por asambleístas de diversas tiendas políticas ratificó el compromiso de desarrollar propuestas de reforma para aumentar la transparencia en el país. Rudy Hidalgo de la Corporación Participación Ciudadana se refirió al acuerdo. Los asambleístas y quienes son los encargados de promover reformas normativas que apunten hacia la consolidación de la institucionalidad del Estado, llevar adelante esta iniciativa. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mencionó que la transparencia es un desafío para las sociedades modernas. Hoy, de manera conjunta con los distintos asambleístas, no me queda sino ratificar este compromiso, llamarles una vez más a sumar los esfuerzos en esta línea de unidad, de transparencia y de gestionar las cosas que son positivas para el país.
Los legisladores Paola Ventimilla y Patricio Donoso sostienen que iniciativas como esta permiten a los ciudadanos recuperar la confianza en las instituciones públicas y luchar contra la corrupción. Que tenemos que velar también de alguna manera de todos los recursos que entran y salen del Estado. Porque debemos relevar la independencia de poderes para poder hacer aquella cirugía mayor a la corrupción. La implementación de este proyecto cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América. Con los gobiernos que muestran voluntad de manejar sus estándares de transparencia fiscal y buscan desarrollar sus capacidades técnicas. Y por otra parte, con la sociedad civil para potenciar sus capacidades de influir y monitorear las finanzas de sus gobiernos. Esta iniciativa tendría repercusiones positivas en aspectos como en la elaboración del presupuesto general del Estado y en la adjudicación de contratos. Clever Aranda, TVL Noticias. Cambiamos de tema y ahora nos enlazamos con nuestra compañera Lorena Espinosa para conocer a detalle las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración Legislativa CAL, que mantuvo una reunión esta mañana. Adelante, Lorena, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hace pocos minutos culminó la reunión del Consejo de Administración Legislativa CAL sobre 3 puntos que constaban en el orden del día. Ya me acompaña el asambleísta Patricio Donoso, integrante del CAL. Asambleísta, el primer punto era requerir de manera inmediata que se convoque la Comisión de Relaciones Internacionales para que trate los temas de frontera. ¿Qué deberá hacer esta comisión? En 24 horas a partir de este momento deberá convocarse aquella comisión y declararse en sesión permanente para lograr los objetivos que el país espera. 1. Coadyuvar con el Ejecutivo en la liberación de los 3 periodistas secuestrados. Y 2. Darle solución definitiva al serio problema de inseguridad en la provincia de Esmeraldas y en la frontera norte. Esta comisión tiene que declararse en sesión permanente a fin de que pueda activar las soluciones que el país entero espera. La Asamblea no puede estar al margen de este tema. Otro de los temas que convocó al CAL era analizar las medidas de austeridad de la Asamblea Nacional. Ahí se ha dicho que en lo que resta del año fiscal, hasta el 31 de diciembre, se pretende ahorrar $4.100.000. ¿Cuáles son las medidas que se adoptarán? $4.104.000 de forma tal que hasta terminar este año fiscal se dé ese ahorro en virtud de la separación o desvinculación de 257 servidores públicos que no tenían partidas presupuestarias. Y que ya han sido desvinculados. Ya fueron desvinculados por decisión de la Presidenta de la Asamblea. Lo que hizo el CAL es confirmar que esa decisión corre y es la correcta. En cuanto al recorte de asesores o de gastos de viáticos, ¿eso el CAL adoptó alguna resolución? Sí, se le pidió a la Presidenta y así se aprobó que haga un análisis numérico del tema de la telefonía celular que utilizamos los legisladores, lo mismo de las tablets que tenemos los legisladores, así como el tema de los vehículos, a fin de procurar mayor ahorro y más austeridad. Si salen de viaje los asambleístas, ¿deberá ser justificado y aprobado también por la Presidenta de la Asamblea? Se prohíben los viajes internacionales y también los nacionales en cuanto a las comisiones legislativas. Tienen que sesionar en la sede que es Quito, salvo que por alguna situación muy especial pidan la autorización correspondiente a la presidencia de la Asamblea y sea autorizada. Y segundo, en cuanto a los viajes internacionales, además de estar prohibidos, si algún legislador viajase, tendrá que hacerlo por razones de orden legislativo con costo del anfitrión fuera del Ecuador en cuanto a pasajes, viáticos y hoteles. Otro de los temas asambleístas de la reunión del CAL era analizar sobre una resolución o un pedido que hacía la Comisión Ocasional de Tránsito. Así es, se aprobó que el plenario legislativo apruebe la petición expresa del CAL de que esta comisión ocasional que trata temas de inseguridad en las vías del Ecuador, comisión de la cual yo formo parte, pueda tramitar
un proyecto de ley y esta pueda ser aprobado con los 2 debidos debates que tiene que dar la comisión y los 2 correspondientes debates que tiene que dar el plenario legislativo. Muchísimas gracias al asambleísta Patricio Donoso, integrante del Consejo de Administración Legislativa. Estos han sido los puntos y las resoluciones a las que llegó este Consejo. Ya la Comisión de Relaciones Internacionales tendrá entonces 24 horas y ya nos ha explicado también las medidas de austeridad que aplicará la Asamblea Nacional. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Y ahora les contamos que en la Tacunga, Cotopaxi, se cumple la 11ª sesión de gabinete ampliado. Hasta ese lugar se trasladó nuestro compañero Clever Aranda, quien nos preparó un informe. Adelante, Clever, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores de la base aérea de la ciudad de La Tacunga, lugar en el cual se desarrollará en pocos minutos el gabinete del señor presidente de la República, Lenín Moreno, y varios ministros de Estado. No hemos podido todavía ingresar, haremos nuestro ingreso de manera coordinada con personal del ejército ecuatoriano por medidas de seguridad que se están estableciendo. Tenemos conocimiento de que en esta reunión el primer mandatario abordará diferentes temas, como por ejemplo el problema que se suscita en la frontera norte con el secuestro de 3 periodistas de diario El Comercio. También hará un análisis del plan económico presentado en días atrás para mayor detalle. También se abordarán otras temáticas locales con algunos funcionarios de la provincia de Cotopaxi. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de este importante encuentro y les estaremos ampliando en las siguientes emisiones. Continúan ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Clever. Así es, estaremos pendientes de esa información. Y en otro ámbito, el prefecto de la provincia de Chimborazo visitó esta mañana a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, en su despacho. Luego de expresar sus felicitaciones a su coterránea, Mariano Curicá manifestó que solicitó a la titular del Legislativo que se les permita participar del debate en el Pleno del Parlamento cuando se trate el informe elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos sobre el problema limítrofe que existe entre las provincias de Chimborazo y Cañar, luego de un decreto ejecutivo que fue expedido en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Hemos venido a conversar algunos temas, el tema de límites que tenemos el problema aquí, que está el informe ya de la Comisión de Gobiernos Seccionales, y para que cuando vayan a tratar en el Pleno también seamos convocados, porque nosotros tenemos que defender lo que es nuestro territorio. Ese es el objetivo al que he acudido esta mañana, y gracias que me ha recibido la presidenta. La culminación de la construcción del proyecto de la carretera Cuarto Eje Vial, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, fue lo que motivó a las autoridades de las zonas fronterizas entre Ecuador y Perú a reunirse para exponer la necesidad de que esta obra llegue a su fin. El asambleísta por Zamora, Elio Peña, recalca que más que una construcción es una conexión entre 2 países que son recordados por conflictos pasados. Queremos que se haga justicia, se construyan los 53 kilómetros restantes desde Bellavista a La Balsa, y de esta manera hacer realidad este sueño tan anhelado por los pueblos fronterizos. Y de esta manera finaliza la emisión central de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden TVL Noticias, emisión estelar a partir de las 17:30. Buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.